vio que en Brasil estuvo a 62 grados centígrados. ¿Centígrados? No creo. Sí, salió en las noticias. Qué exceso. Horrible. No, sin duda. Sí, eso, a la puchica, eso es un choque de calor impresionante. Ahí puede morir gente. Sí, murió bastante gente. Fallecieron. ¿Qué temperatura? Perdón, no escuché. 62 centígrados. ¿Qué? Impresionante. Y vamos a ver. ¿Y qué dijeron que pasó? ¿Cómo así? ¿Qué lo provocó? ¿O qué? Ajá, calor extremo, 62, sensación térmica de 62.3 en Río. Récord de calor y sí, impresionante. Yo cuando vi el 62 creí que hablaban de Fahrenheit y ¿qué si no? Es Celsius. Centígrados, sí, Celsius. Sí, qué terrible. Wow, lo nunca visto desde 60 grados en Brasil. Yo había visto como 55 en Europa hace como 2 años, que hubo una ola de calor, pero no había visto más de 60. Sí, no, yo no había visto esto tampoco, jamás. Nunca. Lick Perone, usted podría explicarnos si tiene el conocimiento qué es la niña y el niño. Yo nunca he entendido eso. Ok, vamos a ver vamos a ver si me alcanza la memoria para ese tema. Sí, hay dos temas. Hemos venido hablando de esto. Deme un instante. Aquí ahorita vamos a ver esto. Aquí está. Bueno, que hablemos un poco del fenómeno del niño y de la niña. Hay diferentes variantes respecto de estos fenómenos. Por ejemplo, el niño oscilación sur. Para Suramérica, el niño significa inundaciones. Para Centroamérica, el niño significa sequías. Lo contrario es el fenómeno de la niña. Niña para Centroamérica son inundaciones y para Suramérica son sequías. ¿Cómo es que surge el tema del fenómeno del niño? Este nombre lo acuñaron en Sudamérica, creo que particularmente el tema es Perú, donde observaban que durante el mes de diciembre se manifestaban cambios respecto de la temperatura en el mar. Entonces, esos cambios en la temperatura que son variabilidad climática, ya durante la década de los 80s, empezaron a denominarle el fenómeno del niño. Y es por la temporada, es por la época en la que estos fenómenos se registran en el sur. Y es cercano a la Navidad. Entonces el tema es de que esto lo traía el niño Dios. Así es como el nombre de este fenómeno se acuña. Y en el caso de la niña, al tratarse de la situación contraria, pues se lo pusieron en femenino.
Ese es el tema. Pero son cambios en la temperatura de las corrientes interoceánicas cuyas oscilaciones tienen o guardan relación extrema con fenómenos climáticos, hidrometeorológicos, inundaciones, sequías, el tema de las tormentas. También se registran cambios respecto de la biodiversidad marino-costera, porque estas corrientes interoceánicas también tienen afectaciones favorables o desfavorables respecto de los, por ejemplo, los periodos para las épocas de apareamiento o incluso la de desove para determinadas especies. Los ciclos se pueden alargar o se pueden acortar. Tiene también impactos directos, por ejemplo, sobre el arrecife de coral. Y ahí hay casos para América Latina, que hay estudios. América Latina, particularmente la parte de Mesoamérica, esto es México, por el lado del Atlántico, para Honduras, esa parte del Golfo, ahí se encuentra el arrecife mesoamericano, el sistema arrecifal mesoamericano, que es el segundo sistema de arrecifes más importante del mundo, después de la parte que está en Oceanía. Entonces, hay estudios sobre temas de agricultura, por supuesto, biodiversidad, tanto continental como la marino-costera, relacionados al fenómeno del niño y al fenómeno de la niña. Pero es eso, son temas vinculados a variabilidad climática y particularmente a los cambios de temperatura en las corrientes interoceánicas. Por ahí me recuerdo que va la cosa. Va, muchas gracias, le agradezco. Con mucho gusto. Ajá. Vea pues. Aquí. Veamos. ¿Ya está en pantalla? Ya se ve. ¿Qué está? Vamos a ver, no, menos, aquí. ¿Se ve en pantalla? Sí, ahí se ve. Pues algo así va, ¿eh? Y es eso. De eso se trata. Eso lo puse aquí y bueno, hay videos, hay diferentes tipos de materiales, pero eso es, por lo general, esto es lo más generalizado. La explicación del por qué se llama así. Ajá. ¿Sabía que los fenómenos de el niño y la niña se llaman así en todo el mundo y en todos los idiomas? Aquí los 3 datos cocteleros sobre estos 2 fenómenos climatológicos. El niño y la niña son 2 palabras que escuchamos frecuentemente para explicar fenómenos climatológicos. Pero ¿sabía que estas 2 se usan así en español en todo el mundo? Ese es su nombre científico.
¿De dónde viene el nombre? A el niño lo nombraron así los pescadores de Perú, a quienes el fenómeno climatológico los afectaba en su vida y en su profesión. Ellos se dieron cuenta de que las aguas costeras se calentaban con frecuencia, sobre todo en torno a Navidad, es decir, con la llegada del Niño Dios. Por eso bautizaron el fenómeno así. Y cuando hubo que nombrar al fenómeno contrario al niño, se debía buscar un término opuesto, por eso se pensó en la niña o el viejo. El resto es historia. Correcto. Entonces, pues eso es. Yo no había escuchado eso del viejo. Es menos usual. Uh-huh. Es menos usual que el tema de la niña. Por lo general, lo más generalizado es el niño y la niña. Entonces lo va a encontrar en la bibliografía que analice, lo va a encontrar como enos, por ejemplo. Y eso es el niño oscilación sur. Oh. Uh-huh. Es un acrónimo. Ok. Licky, y perdona que le pregunte, pero yo miro bastante media alternativa. Y hay personas que hablan de que el calentamiento global no existe realmente y que es causado por el niño, que son ciclos naturales que se han dado en toda la historia de la Tierra. ¿Qué piensa de esa teoría? Perdona que le pregunte. De esa teoría, lo que pienso es, deme un instante. Y es que, vean, pues, usted hoy está de suerte. Y ahorita le muestro por qué. Ajá. Vea, Y pues, le pregunto, porque pienso que son temas que traen desinformación y es mejor hablarlos con alguien que sabe más del tema, como usted. Gracias, Lick. no, al contrario. Va, mire, pues, gracias a usted. Mire cómo está el asunto. A ver, este de acá, si ya está en pantalla, me indican, por favor. No, Lick. Todavía no. Ahorita va a estar. Hay una parte sobre lo que usted comenta. Hay una corriente que es completamente negacionista. No existe eso del cambio climático. No tanto lo del calentamiento global, sino el término cambio climático. Y la diferencia está en que efectivamente el calentamiento global, la variabilidad climática, es un fenómeno que ha sucedido prácticamente en toda la historia geológica del planeta. Hablamos de eso en la sesión en la que hablamos de cambio climático. Y es que hay que diferenciar el tema de variabilidad climática, que es un estado de cambio constante. De hecho, recuerdo haber comentado respecto de que de aquellas películas infantiles de la era del hielo, donde muestran que hay glaciaciones, pero también hay ciclos de calentamiento. Entonces, en esos ciclos de calentamiento que en diferentes etapas, eras geológicas, se han suscitado en el planeta, entonces la corriente de los negacionistas, incluyendo al posible candidato, ya casi candidato republicano, el loco que quiere volver a ser, él es uno de los principales precursores de esa corriente negacionista, que el cambio climático es un invento de los chinos, igual que la pandemia. Es un invento de los chinos para que países tan grandes y tan desarrollados como Estados Unidos y los del bloque occidental deban hacer cambios en su estilo de vida. Gracias. Cambios que afectarían su nivel de bienestar.
Y es que en lo que no están de acuerdo es en temas, por ejemplo, como lo que antes era el protocolo de Kioto, y a partir del 2015 pasó a ser los acuerdos de París. Todos están relacionados con las conferencias de las partes, las COP, por sus siglas en inglés, de cambio climático, de todo el sistema de Naciones Unidas ha promovido durante los últimos 20 años ya, un poco más, son como 28 años, que se vienen reuniendo de forma anual para analizar estos temas relacionados con cambio climático. Y hay un panel intergubernamental que produce mucha información relacionada con esto. Y se ha demostrado científicamente que cambio climático es efectivamente producto de esas distorsiones en la variabilidad climática normal que han sido o que son efecto de las actividades económicas. Vimos que en gran parte del mundo, por ejemplo, la producción de energía eléctrica se realiza a través de petróleo y sus derivados. Esa es una matriz energética muy contaminante y por lo tanto energía, incluido el sector transporte, son los responsables en muchos países de la generación de emisiones de gases de efecto invernadero. Lo mismo sucede con el sector industrial, particularmente de aquellos países que tienen un nivel de industrialización muy alto. Distinto es para países como Guatemala, que tiene un nivel de industrialización bajo y que sus principales emisiones de gases de efecto invernadero devienen de uso y cambio de uso del suelo. Entonces, para dedicar suelo que antes tenía bosque, esto es ampliación de la frontera agrícola, recuerden, a otras actividades, por lo general agropecuarias. Entonces, agrícolas o ganaderas que generan muchas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ahí hay un doble asunto, porque recuerden que esos niveles de deforestación lo que hacen es eliminar ¿están acá? Sí, ahora sí lo escuchamos. Que me dio ¿desde cuándo no me escuchan? Me quedé 10 con segundos. cambios en la frontera agrícola y que se interrumpen los, los servicios que el bosque proporciona, entre ellos la producción de oxígeno, por un lado, y la fijación, secuestro o captura de carbono. Entonces, eso ahí hay, además, que mucha de esa madera se quema como leña. Ese es otro grave problema. Entonces, después, las actividades, sean estas agrícolas o sean pecuarias, también producen una cantidad considerable de emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, y eso es lo que quería mostrarles, el material que está acá, vamos a ver aquí, quiero ver esto. Voy a hacer algo aquí. Bueno, voy a... aquí está. Estoy trasladando ahora. Quiero ver si se puede.
Hay problemas en la red, ¿verdad? Sí, le con poco. Sí, hoy incluso dijeron de que Claro iba a estar otra vez, así como lo ha estado últimamente. Sí, hombre, cabal, y yo tengo Claro en mi teléfono y acá el domiciliar. Entonces esa parte me va a costar. Iván, acá está. Iván, acá estoy enviándote algo. Aquí está. Y por favor, necesito que lo socialicemos. Muy bien. Ahorita, ok, gracias. Lo que le estoy enviando a Iván ahorita y que lo va a socializar con ustedes en un momento. Por cierto, porque hay tan poquitos, no habrán más en el otro salón esperando que yo aparezca. Voy a revisar en el otro link. Voy a hacer que eso esté Estamos, sucediendo. estamos todos los que somos. Gracias, Iván. Porque me parecen muy pocos. Aunque ahorita revisé y no hay nadie en el otro link. Ah, va. Entonces aquí están todos los que tienen interés y no se han ido al puerto. O no están con el tema de la huelga de mañana. Vaya. Entonces, envíe. Ahí vienen más. Vaya, lo que estamos por compartirles es un documento que es relacionado con este tema que estamos conversando. Y es el documento que se llama, es un artículo publicado en el trimestre económico, la revista de CEPAL, que muchos de ustedes, o prácticamente todos deberían conocer, y el artículo se llama Cambio Climático y Agricultura, y es una revisión de la literatura con énfasis en América Latina. Y habla respecto de estas concentraciones de gases invernadero y cómo afectan al sector agropecuario y cómo también impactan respecto del crecimiento y la pobreza o el sector agrícola y el crecimiento económico para países de América Latina. Este documento es el que vamos a utilizar la comprobación de lectura que vamos a realizar bueno, nosotros tenemos programado nuestro segundo parcial, los jóvenes. Está preguntando la fecha. A ustedes, sí, les estoy dando la fecha. Ahorita le digo, Lick. Eso el 11 de abril. 11, Lick. Ajá. Entonces, nuestra comprobación de lectura, si no tenemos, y eso es algo que tenemos que chequear, tiene ahí su calendario. Sí, Lick. Sí, Lick. ¿Cuáles son las fechas de los parciales? 1, 3 No. y 9, 11. 1, 3 y 11. Vamos a ver. ¿Qué tenemos siguiente? Que tengamos clase. A ver. El 2 y 4 de abril, Lick. ¿Cuánto? 2 y 4 de abril tenemos clase. ¿Dos? ¿Eso se preguntó? No. ¿Cuál es el viernes después del examen que nosotros tenemos clase? Ah. Ahorita le comento al licenciado. Ahorita le digo. Nosotros tenemos clase el viernes 12 de abril. Y después el 26 de abril. Pues el 12 de abril, el viernes 12 de abril,
es esta comprobación de lectura. Licenciado, perdone, por el hecho que sea día viernes, sería virtual. Sí, sí. O la prefieren que sea en presencial el día inmediato. Porque esta semana tendríamos nosotros virtual. Es que, Ajá. de La hecho, próxima semana nosotros teníamos presencial. ¿Sí, Iván? sí, de hecho la semana del examen parcial, que es eh, la del 11 de abril, esa es presencial. Virtual sería la semana Es la presencial. sí, virtual sería la semana del 15 al 19 de abril. Va. Bueno, entonces, siguiente. Hagámoslo entonces presencial. Hagámoslo presencial el martes 23. Y ahí ya van a estar, bueno, ya hay suficientes días después de su examen parcial, ya son un montón de días, y suficientes días antes de los exámenes finales. Se recuerdan que para la siguiente semana después es cuando tienen que entregar su trabajo de investigación. ¿Estamos de acuerdo? Chilic, gracias. Ok. Entonces queda así programado. Está aquí grabado. Comprobación de lectura, martes 23. Si lo podemos socializar en los salones, perfecto. Y en los salones también colocamos este material y ahí estamos. La comprobación de lectura es sobre este material. Ok, Son pocas páginas. el material ya está en el Classroom, solo les voy a poner la fecha entonces. Excelente. Y este nos va a servir y es exactamente el mismo tema con el que iniciamos nuestra y hemos venido conversando de esto mucho. Así van a encontrar muchos temas, situaciones y mucho análisis que ya hemos venido comentando. Y esta es una circunstancia muy actual. Así que ese es el documento en el que vamos a tener nuestra comprobación de lectura ese martes 23. ¿Alguna otra duda respecto de ese tema? Ninguna. Muy Todo bien, bien. Lick. Vaya, vamos a ver acá. Me cuentan, por favor, si ya está la presentación en pantalla. Deben un instante, que esta no es. A ver. No, es esta. Fuera aquí. A ver, es esta.
Ahora, por favor, indíqueme que ya esté. Ya, Alec. Muy bien. Esta es la sesión 19 que han trabajado conmigo. Ahora, vamos pues. Seguimos conversando respecto de el recurso. Lo que veníamos conversando en la sesión anterior era que suelo es un elemento, es un recurso natural de formación geológica. Lleva muchos miles de años la conformación de unos pocos centímetros de suelo. Entonces, es de formación geológica, por lo tanto, está clasificado como un recurso natural no renovable. Sin embargo, al tratarse de la capa más superficial de la Tierra, la que están hasta, esto permite, con algunas buenas prácticas y con muchas técnicas de uso, conservación de suelos, ampliar su vida útil o mantenerla, la vida útil del suelo, porque permite de alguna manera regenerarlo o mantenerlo, darle algún carácter de renovabilidad al suelo, evitando que se desgaste al punto de ya ser prácticamente un suelo estéril, un suelo inservible. Por eso es que aun cuando es recurso natural no renovable por clasificación en cuanto al tiempo que le lleva a la naturaleza formarlo, sí permite ser la capa más superficial, aplicándole determinadas buenas prácticas y muchas, y muchas formas para manejarlo adecuadamente. Muchas prácticas de conservación de suelos permiten alargar su tiempo de vida útil. Eso es de lo que venimos hablando. Pero ¿qué parte es la que en realidad, como economistas, es la que más debería de llamar o captar nuestra atención respecto de suelo? Está bien saber que es de formación geológica, que hay una gran variedad y muchas clasificaciones que utilizan desde las ciencias físicas, desde la agronomía, de la biología. Hay muchas clasificaciones, muchos tipos, muchos se llaman listados taxonómicos de suelos. Hay en un mismo territorio, en un mismo departamento o municipio, hay muchos tipos de suelos. Eso es bueno para los temas agrícolas, para los temas forestales, para la combinación, agroforestería, pero ese interés de que hay diferentes clases, diferentes tipos, nosotros es un poco menos relevante que entrar a analizar situaciones como las funciones que tiene el suelo. Y tenemos que verlo desde el punto de vista de los bienes y los servicios ambientales. Lo que tenemos automáticamente que relacionarlo con otros dos elementos que hemos venido analizando con anterioridad.
Y esto es el uso de agua y también en muy buena medida con bosque. Porque mencionábamos que el bosque es el principal ecosistema terrestre. Por esa razón, esa combinación agua y suelo permiten a través de el recurso forestal, en muy buena medida, que se proporcionen todos estos bienes y servicios ambientales, o muchos de ellos están ligados al tema bosque. Bosque no podría existir sin agua y sin suelo. Y la calidad de estos, el agua y la calidad del suelo, también son aspectos importantes para esas funciones y esos bienes ambientales que se obtienen en un mayor porcentaje de los bosques. Y es lo que observamos en pantalla. Logramos ver este medio abanico. Tenemos en pantalla esta diapositiva, la de funciones del suelo. No, licenciado, solo la del título de Economía Agrícola. Ahora sí, ¿Ahora? Ok, entonces, hagámoslo un poco más grande, ligeramente más grande. Ahí lo observamos mejor, ¿verdad? Ok, veamos entonces esa combinación agua, suelo, bosque. Bienes y servicios ambientales. Las funciones ambientales del suelo, por ejemplo. En el suelo se desarrollan todas las actividades agropecuarias, por lo que es una fuente importante de materias primas e insumos para muchas actividades productivas. Es suministro de alimentos, se recuerdan alimentos directos, alimentos indirectos, que van para una etapa, o para una cadena productiva y llevan más pasos en su transformación. Alimentos para consumo interno, agroexportaciones, fibras, combustibles, purificación del agua, entra en las capas del suelo y pasa por una capa de grava, de granito, y llega al manto subterráneo con una mayor calidad, porque pasa por un filtro natural. ¿Alguien ha visto los ecofiltros? Sí, y también otros tipos de filtros que utilizan diferentes capas de material, arena, grava. Eso es lo que hace el suelo con el agua que se infiltra. Al llegar a los cuerpos de aguas subterráneas, los mantos freáticos con una calidad alta, porque muchas de sus impurezas ya fueron filtradas. En el suelo, se recuerda, particularmente en la parte de bosque, hay una capa que se conforma con restos de hojas, tallos, ramas,
que forma lo que conocemos como el humus. Pues este humus, que es un material altamente necesario y muy importante para la producción agropecuaria, de nutrientes y hábitat para muchos organismos de tamaño microscópico, muchos de ellos, o incluso de otros tipos de reinos muy particulares, como el reino fungi. Y ahí estoy haciendo referencia a los hongos. Lo ya conversado respecto del si no hay agua y suelo, no hay bosque. Otra función es el tema de retención de carbono, regulación del clima y, por supuesto, dado que ahí se realizan la mayor cantidad de las actividades económicas, el suelo es base para la vida humana. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, Luis. Recuérdense que todos estos temas son potencialmente evaluables, así que conviene que lo tengamos todo así muy, muy claro. Así que surgen dudas, por favor, consulte. Sigamos viendo esto. Ahora a esto le vamos a tener que bajar un poquito. Seguimos viendo temas de funciones del suelo. Y en el 2015 se denominó en 2015 el Año Internacional de los Suelos y que varias infografías en las cuales se destacan varios aspectos relacionados con el suelo y su importancia para el sector agropecuario. Y tal como hablábamos, incluso para temas de base para la vida humana. Acá, esta infografía está relacionada con suelo, seguridad alimentaria y nutrición. El 95% de nuestros alimentos está producido directa o indirectamente en el suelo. Durante los últimos 50 años, ahora ya pues 60, los avances en la tecnología han dado lugar a un aumento de la producción de alimentos. Ahora hay que tomar en consideración y recordar que prácticamente todas las actividades económicas tienen tienen efectos e impactos sobre la base natural. Muchos de ellos son impactos negativos. ¿Cómo le llamamos a esos impactos negativos que producen determinados agentes económicos y cuyos costos son absorbidos por el resto? ¿Cómo se llama ese? Externalidades. Exactamente. Entonces, esas externalidades generan impactos negativos sobre el bienestar. Hay también otro tipo de dinámicas, y estas también las hemos venido conversando, respecto de que no se puede gestionar los suelos de la pequeña propiedad, igual que cómo funciona su uso en la gran propiedad. La pequeña propiedad, llamados minifundios, que ya vimos que un alto porcentaje de los productos agrícolas para Guatemala
están en la categoría de infrasistencia y de subsistencia. Y esto se recuerdan, estamos hablando de el 92% de los productores, haciendo el símil a el 92% de las fincas, las que se tienen que arreglar con cerca del 20% de las tierras. Es algo completamente desproporcionado. Y lo analizamos ya mucho o de muchas formas con el tema de agricultura de riego y agricultura de secano. ¿Qué pasaba con esto o qué pasa con esto que sucede con la pequeña propiedad donde el uso intensivo de los suelos cada vez va complicando mucho más la producción? En el sentido que esos suelos desgastados van a sufrir las consecuencias de una ley de rendimientos físicos marginales que cada vez son más decrecientes. Lo que complica mucho o lo que pone en riesgo la misma producción. Le imprime muchísima incertidumbre respecto de si se va a lograr o no producción. A eso súmele, como iniciamos la sesión, los temas ligados a cambio climático. Y tenemos un escenario en el cual la seguridad alimentaria está comprometida. De acuerdo con esta diapositiva, aquí observamos lo que comentamos también hace unos minutos. El suelo tiene formación geológica. De acuerdo a la FAO, pueden requerirse 1000 años para que se forme 1 centímetro de suelo. Claro, en una extensión considerable, pero en el espesor de 1 centímetro son muchos años los que le lleva la naturaleza este stock de capital natural. ¿Dudas hasta aquí? No, licenciado. La seguridad alimentaria y nutricional depende de los suelos. Totalmente de acuerdo. La calidad de los suelos impacta directamente sobre la calidad de los productos que de él se reciben, que en él se producen. Si hay un agotamiento de los suelos, esto implica que su capacidad productiva disminuye. En la parte donde están los nutrientes que hacen que estas plantas se desarrollen de mejor manera, hacen que se dependa de esos suelos y de su calidad para la cantidad de producción y la calidad de producción que se va a obtener. Si los suelos se desgastan, hay que agregarles esa materia, elementos que le hacen falta para lograr mantener
ese nivel de producción. Lo que también hemos venido comentando, que impacta directamente sobre la estructura de costos, incrementándola. Lo mismo que si estuviésemos hablando de agua o de suelos contaminados, el remover esos agentes contaminantes pasa por diferentes tipos de tratamientos, por ejemplo, pero todos ellos tienen impactos directos en la estructura de costos. Por eso es que es muy difícil implementarlos. Otra práctica es el tema de rotación de luz, pero ya conversamos que en la pequeña propiedad es muy difícil de lograr, igual que la rotación de suelos. Se logra de alguna manera, pero son casos, muy pocos casos. Se da más en la mediana y la gran propiedad. Hemos conversado también que donde existe cobertura vegetal, hay una mayor y mejor retención del agua, por ejemplo, del agua de lluvia, donde hay cobertura vegetal. El agua queda capturada por hojas, por tallos, troncos, y a través de las raíces se va infiltrando en el suelo. Igual, esas mismas raíces son las que le sirven a los cultivos para tomar del suelo los elementos que necesitan para su crecimiento. Entonces, un exceso de materia, de cualquier tipo de material, puede ser dañino para la planta, pero también su ausencia. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si tiene elementos de más hay que quitarlos, pero eso implica costos. Si le hace falta elementos, hay que incluirlos a través de abonos, de fertilizantes y de muchos agroquímicos. Pero eso, por supuesto, impacta directamente en los costos. ¿Dudas hasta acá? No, de que hasta el momento todo claro. Bueno, estamos claros con el anuncio de que mucho de esto puede ser evaluable, ¿verdad? Entonces, conviene tener eso en mente y si alguna duda surge, plantearla. Seguimos con suelos y biodiversidad. Suelo, agua, bosque. Esa trilogía da o sirve como hábitat para mucha variedad biológica, vegetal o animal que existe en el planeta. Un suelo sano, dice, tiene animales vertebrados, lombrices, nematodos, ácaros, insectos, hongos, todo lo que se da en esta parte del humus y la descomposición de lo que está
en los suelos, particularmente en el tema de bosque. Aporta muchísimos nutrientes para la producción agropecuaria. ¿Ninguna duda? Y una pregunta, tal vez con la diapositiva anterior, pero cuando queman el suelo, que lo utilizan como para quitar maleza, y ahí ya se empiezan a perder nutrientes. Es que yo tengo entendido que las cenizas sí ayudan dan como nutrientes, pero tantas veces hacerlo no es dañino para el suelo. Si es una práctica excesiva, definitivamente lo va. Pero el tema de las rosas es una práctica pues ancestral. El asunto es, muchas veces provocan problemas como incendios forestales. No hay todavía claridad respecto de si el incendio del volcán de Agua de hace un par de semanas tuvo relación directa con el tema de rosas para limpiar los suelos para producción agrícola, o bien con el tema de unos días antes se realizó el avistamiento de un puma en esa zona. Y en teoría, algunos cazadores furtivos incendiaron el bosque para efecto de que este puma saliera y poder capturarlo o matarlo, ¿no? Cualquiera que fuera el fin. Incendiaron esto. Entonces, dependiendo la época del año en el que estas rosas se realicen, puede o no provocar algunos problemas como incendios forestales. Pero sí es una práctica que desafortunadamente aún se promueve y tiene efectos daños colaterales importantes. Adelante. Camilo, después Luis Fernando. Gracias, Lick. Yo no puedo hablar por experiencia, pero yo lo que he escuchado es que, bueno, y he escuchado así como en espacios científicos, es que la quema de, como le dicen acá, las rosas, eso de estar quemando los cultivos o lo que queda del cultivo, en realidad lastima el suelo, ya que produce una transformación bioquímica en el suelo y eso hace que los nutrientes del suelo se liberen al aire y entonces sea menos productivo el suelo. Eso es lo que yo he escuchado, pero tal vez estoy equivocado. Gracias, Lick. No, está bien. Está bien. Sin embargo, es una práctica común, porque digamos que es una práctica de muy bajo costo. El asunto es cuando se sale de control. Porque esas rosas o quemas no necesariamente todas son controladas. Esa situación entonces hace que una de estas rosas se sale de control y compromete mucha. Gran parte de los incendios forestales son causados por estas prácticas. Entonces, y depende de muchos factores. El calor que haya durante ese día,
el viento. Hay muchos factores que determinan la propagación del fuego, resultado de rosas o quemas. Y sí, además, eso recuerden, tal como lo comentaba Camilo, todo lo que se quema produce primero material particulado, el humo, el hollín, ese que sale, que la gente lo respira y eso provoca infecciones respiratorias, casos de conjuntivitis y gases de efecto invernadero. Sí, Luis Fernando. Se le quedó solo para complementar algunas cosas con respecto a las cenizas que estaban hablando ahí. Como usted bien lo menciona, depende cómo esté la situación y cómo es que se lleva a cabo la actividad. En mi caso, porque yo he estado viviendo en la República en estos últimos años, mucho tiempo, me doy cuenta cómo es que se manejan las cosas. Regularmente, como allá casi no se utilizaba el gas propano para cocinar y todo eso, sino que se utiliza leña, entonces la ceniza que queda después de utilizar la leña en la plancha se va acumulando y esa ceniza es el que se utiliza a la hora de que uno quiera hacer algo agropecuario. Eso funciona como un abono. Entonces se tira la ceniza, independientemente cuál sea la cantidad, y ya se trabaja la tierra, se revuelve. Ahí es donde tiene efecto la ceniza. Pero si hablamos de un incendio forestal, pues ahí es otro tema, porque prácticamente en vez de hacer un bien, estamos haciendo un daño. Pues muchas veces eh, es provocada por el mismo hombre y otras veces es provocada por el tema de calentamiento global, o alguien pasa o una moto pasa y pues a la hora de arrancar una moto uno no se da cuenta, pues deja una chispa y ahí depende de las temperaturas y el viento, como usted lo mencionaba, es ahí donde empieza todo. Segundo, con respecto a los insectos que estaba viendo ahí en la diapositiva anterior, de que muchas veces es bueno para la tierra, que si la tierra tiene ciertas características, lombrices, otro tipo de insectos de tierra, es muy bueno y la verdad sí es muy bueno, pero a la hora de cultivar algo es malo también, porque recordemos que existen varios tipos de lombrices. Está la lombriz que uno cría y está la lombriz de tierra que por naturaleza está ahí y no es bueno para los cultivos. Y segundo, esos animalitos como la gallina ciega, las lombrices de tierra, sí es bueno en el momento de que uno vaya a hacer ¿cómo se le dice esto? Ay, se me fue la palabra. Su abonera. Compost, su abono orgánico. Ajá, la abonera. ¿Por qué la abonera? Porque en la abonera lleva muchos compuestos, no tantos químicos, sino más que todo naturales. Está lo que, si hablo técnicamente, quizás no me vayan a entender, pero voy a hablar así como una persona común y corriente, donde lleva monte, lleva tierra negra, lleva cal, lleva excremento de animalitos como lo que es de gallina, de coche. Muchas veces es malo, pero a la hora de hacer una mezcla, eso tiene una mayor productividad que los mismos químicos que se hacen en muchas fábricas, porque es todo natural. Lo digo por experiencia, porque yo ya lo hice, pero el tema está de que conlleva mucho tiempo para realizarlo, hay que darle una vuelta, 2, 3, 4 vueltas cada semana, y sí, es bien difícil hacerlo también, y aparte que lleva mucha agua, y hay que taparlo un nylon bien grande, porque el calor es lo que hace descomponer todo y juntarlo todos al mismo tiempo, todos los compuestos, no sé cómo explicarlo, pero en fin, esa es la idea.
¿Qué parte? ¿Qué parte no sabe explicar? ¿Cuál? La descomposición a la hora de decir que el CO2 y la cal convierte en no sé qué, o sea, son otros términos Va. químicos. A ver, pues le complemento. Muchas gracias. Va. Por ejemplo, a nivel nacional y a nivel internacional, hay una gran, desde hace ya varios años, ya muchos años, hay buenas prácticas agrícolas, esas son buenas prácticas agrícolas, eso que mencionaba, y se crean composteras o aboneras. Hay cierta variedad de lombriz, y esta es la coqueta roja californiana, que es que esta se alimenta de toda esa materia orgánica que Luis Fernando acertadamente nos comentaba. Muchos de los residuos orgánicos sirven para hacer ese abono. Además de eso, esa parte que está ahí, toda esa descomposición biológica, recuerden que hemos venido hablando de que todo lo que sucede en la Tierra, todos los ciclos en la Tierra como planeta, todos estos ciclos se producen en función de dos componentes principales, agua y energía. La principal fuente de energía es la radiación solar. Entonces, esto hace o permite que se desarrollen los llamados ciclos biogeoquímicos. Ciclo del hidrógeno, ciclo del carbono, ciclo del fósforo, ciclo del agua. Son productos de la acción lumínica y calórica del sol. Entonces, en espacios como bosques o en espacios más controlados, como esas aboneras, en los bosques se da de forma natural. En las aboneras se da de forma artificial, pero se da de forma artificial porque son, llamémosle, espacios, piletas, planchas, donde se va a desarrollar esta actividad del abono. Pero lo que sucede son ciclos naturales de descomposición. Toda la materia orgánica se descompone. Entonces libera gases, por ejemplo. Si esos gases van directo a la atmósfera, gases de efecto invernadero. Pero si son gases controlados y está ahí tapado, incluso además del abono, se puede producir biogás, particularmente metano, que es lo que resulta de esa descomposición de materia orgánica. Entonces, eso lo que hace, también acertadamente Luis Fernando lo comentaba, es sustituir esa función que se realiza en los suelos, y al devolver eso ahí, lo que hace es recuperar esa cantidad de nutrientes y de elementos que los suelos necesitan para la producción agrícola. Entonces sí, hay muchas cosas que son combinadas. Otra parte que viene aquí también y está relacionada con ambas es lo que se conoce como rastrojo. Por ejemplo, residuos de producción de maíz, de caña, por ejemplo, que sirven también para darle muchos nutrientes al suelo mediante la descomposición de esta materia orgánica. Gracias, Luis Fernando. Ahí estamos, Lick, así como usted bien lo explicaba. A la hora digamos, de que ya se tiene la descomposición, digamos, un alto porcentaje, ya sea un 97, 98 o el 100% de esa abonera, pues se devuelve al terreno donde se quiere cultivar, y eso la tierra mismo lo absorbe. Es como que
darle vitaminas, pero vitaminas de forma natural, porque a la hora de darle vitaminas de forma química, pues conforme el tiempo la tierra no va a producir lo mismo, pero a la hora de hacer estas prácticas, créame que los productos salen de muy buena calidad. Claro, claro. Sí, y eso es utilizado, por ejemplo, en la producción orgánica. Bueno, ahora vamos al tema de una cosa que venimos comentando, un factor, un aspecto que venimos comentando, es sobre que los suelos tienen vocación, tienen aptitudes. La vocación de los suelos permite que determinadas especies agrícolas tengan ahí mejores rendimientos, que tengan una mejor producción. Lo hemos dicho de la misma manera, puede intentar sembrar cualquier cosa en cualquier parte y probablemente obtenga allí producción agrícola. Pero los rendimientos no van a ser comparables a determinado producto, determinado producto agrícola en los suelos de la vocación o la aptitud son las idóneas. Eso se llaman condiciones agroclimáticas. Y esas condiciones agroclimáticas permiten en determinados territorios obtener mejores resultados sobre determinadas especies vegetales que ahí se producen. Y esto se va a ver reflejado en situaciones como cantidad, como calidad, en cuanto a consistencia, en cuanto a sabor, en cuanto a forma, color, y todas esas características que los productos agrícolas deben de tener para, bueno, sus calidades, donde ha sido sembrado o cultivado, es relevante respecto de esos resultados. Eso desde los aspectos físicos, pero recuerden que nosotros somos economistas y lo que nos interesa también sobremanera es que esa vocación o esa aptitud de los suelos lo que hace que se dé de mejor manera también impacta otra vez en la estructura de los costos. Por lo ya explicado, que en determinados tipos de suelo o en determinadas áreas, al suelo hay que agregarle o hay que quitarle algunos elementos para que esa producción que intenta desarrollar ahí le dé mejores resultados. Y es justo lo que hablábamos hace unos minutos. Hay mecanismos, hay buenas prácticas que permiten regenerar, devolverle o alargarle la vida útil a los suelos. Pero la vocación es una cosa y el uso que se le da al suelo es otra que puede ser completamente distinta. Recuerden que el factor de producción tierra, donde están los suelos y el resto de recursos naturales, es, al igual que los otros, un recurso económico que tiene más de un uso o destino posible. Tiene objetivos en competencia. Por lo tanto, lo que va a, en muchas oportunidades, determinar
el uso que se le da a los suelos son los retornos que esperan respecto de esa actividad. ¿Estamos claros con eso? Sí, totalmente. Al que no he oído yo es a don Freddy, no está. Hoy, aquí está, sí está, pero hoy está callado. Lick, esto es lo que estábamos hablando al principio del curso, de que veíamos unos mapas que el banano se da en ciertas áreas y que el café en otras áreas, pero que en realidad todos se están plantando casi que en la costa sur, porque ahí es donde más agua hay en la República, ¿va? Pero Tiene. Ajá. Pero lo Continúe. que quería decir es que cada área tiene un suelo que podría dar mejores resultados para ciertas sembradíos. Usos. Sí. Especies. Ajá. Sí. Algo hay respecto de dónde las plantaciones se ubican. Pero si la elección del área para cultivo es en función, por ejemplo, a investigación y desarrollo, no por casualidad el área de la Boca Costa es la que se eligió para que haya allí la mayor cantidad de la producción de café. No obedece a casualidad o aquí es donde había el espacio. No realmente. Eso sucede con los granos básicos para la producción de subsistencia. Pero los de comercialización tienen espacios bien definidos en función a las condiciones agroecológicas de los suelos o del área. No es casualidad. Tiene que ver, por supuesto, con la cercanía o cuerpos de agua o contar con un abastecimiento seguro. Ya vimos las diferencias que existen entre agricultura de secano y agricultura de riego y los círculos virtuosos que se conforman con el acceso a agua segura para riego. Ajá. Termino esa parte. Entonces, por lo regular, los recursos que se explotan primero son los más accesibles. Pero esos más accesibles, recuérdese que en economía lo más accesible no es lo que le queda más cerca, ni lo que está ahí y puede tomar. No, vamos de regreso al tema de estructura de costos. Después se van a empezar a utilizar otros recursos potenciales. Y voy a referencia al caso, por ejemplo, de banano y al caso de caña o incluso de palma africana. Los terrenos, las grandes fincas en la costa sur dan facilidades enormes para el cultivo por el tema de los climas, las condiciones de los suelos, la topografía, el grado de pendiente que tienen los suelos y por supuesto, tal como Camilo lo comentaba, la disponibilidad de agua. Allí es donde se han desarrollado en principio las principales plantaciones. Pero en el caso de caña, por ejemplo, ha habido una migración muy grande hacia la zona del Polo Chic, como el segundo mejor espacio geográfico en el país para obtener producción de caña a ese nivel industrial que se necesita, con una estructura de costos muy similar a la costa sur. Lo mismo ha pasado con banano
entre la zona, entre Costa Sur y el área de bananera, y lo mismo con caña, no, perdón, con palma de aceite, cuya explotación empezó en Costa Sur, pero que ahora hay una fuerte presencia en la parte de la franja transversal del norte, particularmente en la colindancia con el sur de Petén, donde se ven grandes áreas que han tenido cambio de uso de suelo. Todo eso lo hemos venido analizando y lo hemos venido viendo despacio. Ahora sí, Camilo. Gracias, Lick. También iba a decirles de que este tema me recuerda a que en Ucrania el suelo se llama Chesnovek o algo así. Es un suelo que los científicos consideran que es como súper productivo, que es muy especial y es como tierra negra. Y al parecer es como el suelo más productivo de toda Europa. Solo quería comentarlo. Gracias. Gracias. De hecho, Ucrania es denominado el granero de Europa por la gran cantidad de producción agropecuaria que ahí agrícola particularmente, que ahí se realiza, en función, por supuesto, de las calidades de sus suelos, lo que les permite tener una estructura de costos para precios competitivos. Esa es la parte, esa combinación de las características de la calidad, de la vocación de los suelos, lo que permite es tener volúmenes y calidad. Ese es el tema. Igual que que cultivos de soya en Brasil, en Argentina, banano en Ecuador, banano en Guatemala. Los productos campeones que venimos analizando, que todos estos productos de la agroexportación guatemalteca, observamos que están muy bien rankeados todos ellos. Pasa exactamente lo mismo en muchas latitudes. El tema es especialización, es aprovechamiento de las ventajas comparativas. Es economía pura, aplicada al sector agropecuario. Esa es la economía agrícola. ¿Por qué entonces, por ejemplo, si Ucrania es el granero de Europa, qué pasó cuando inició el conflicto con Rusia? Lo primero que se observó fue el alza en los precios de determinados productos. Por ejemplo, el trigo, que afectó a muchos países, incluyéndonos, porque la producción de trigo en Ucrania es tan importante que automáticamente impactó en el precio mundial de esta materia prima, lo que tuvo repercusiones en los costos del pan, por ejemplo, y de todos aquellos productos que utilizan como materia prima principal harina de trigo. Por supuesto, pasó exactamente lo mismo que con el aceite. ¿Se recuerdan de qué aceite hablamos? Aceite, por ejemplo, aceite de girasol, aceite de canola, que tienen grandes producciones también en esa área, pero que, como se encareció, fue automáticamente sustituido por aceite de palma, lo que representó para muchos países, incluyendo a Guatemala, ingresos extraordinarios derivados de esos cambios en la oferta de estos productos. El comercio internacional no se detiene. La demanda ya está creada.
Si la oferta no es capaz de cubrirla, automáticamente se busca otro proveedor o se busca un producto sustituto. Y muchas veces en ese trade-off, en ese cambio, en ese desplazamiento que hay entre uno y otro, producto o proveedor, el siguiente sale ganando mucho más. Porque primero le dio un giro a las características de su producto, pudiendo en algunos casos llegar a tener un espacio de dominio, una fuerza monopólica en determinada medida, que le permite tener mejores precios a nivel internacional. Pues ese poder que tienen determinados países en función de una enorme producción se puede ver comprometido cuando suceden situaciones como estas. Pero todo depende de ventajas comparativas. Y por supuesto también de ventajas competitivas. Si se recuerdan bien, no es la misma cosa. Adelante.